A ver, ¿y si todo lo que damos por sentado sobre la escuela, sobre cómo se aprende, estuviera mal? Hoy nos vamos de viaje, un viaje por las ideas más, digamos, rompedoras que han intentado darle la vuelta a la educación. Vamos a conocer a filósofos de la Ilustración, a pedagogos que directamente querían tirar abajo las paredes de las aulas, en fin, una auténtica historia de rebelión contra lo de siempre, contra la enseñanza más tradicional. Uf, un colegio sin normas, ni exámenes, ni notas. A priori suena a sueño, ¿no? O para otros, a lo mejor suena a caos total. Pero ojo, que esta pregunta no es de ahora, para nada. Lleva más de un siglo ahí, dando vueltas, poniendo en jaque los cimientos de lo que significa educar. Así que vamos a tirar del hilo, a ver de dónde sale todo esto. Bien, para entenderlo todo, vamos a seguir una especie de hoja de ruta, un recorrido en 5 pasos. Primero, veremos el origen de esta revolución. Luego, la filosofía que prendió la mecha. Después, nos meteremos en los primeros experimentos, los que se atrevieron a probarlo. Veremos cómo esto se convirtió en un movimiento internacional y, para terminar, las ideas más extremas que llegaron a proponer literalmente acabar con la escuela tal y como la conocemos. Claro, para que haya una revolución, tiene que haber algo contra lo que rebelarse, ¿no? Un villano. Y en esta historia el papel del malo se lo lleva la escuela tradicional del siglo XIX. Pensemos en ella. Disciplina de hierro, aprenderse las cosas de carrerilla, sin entenderlas. Y la figura del maestro como, bueno, como una autoridad casi divina, intocable. Un modelo que para muchos empezaba a oler más a fábrica de gente obediente que a un sitio donde de verdad se aprende. Es que el choque es brutal. Fijaos, por un lado tenemos disciplina, memorización, autoridad. Todo muy rígido, muy de arriba a abajo. Y de repente, en el otro lado del ring, aparecen palabras como libertad, experiencia, curiosidad. El foco cambia por completo. Ya no es el maestro el centro del universo, es el niño. El conocimiento ya no es algo que te meten en la cabeza a la fuerza. Es algo que se descubre, que se vive. Vale, pero esta nueva visión no sale de la nada, claro. ¿Quién puso la primera piedra a la semilla filosófica de todo esto? Pues la puso un nombre clave, Jean-Jacques Rousseau. Su manera de entender la infancia, bueno, es que lo cambió absolutamente todo. Él es sin duda la base de esta revolución educativa. Y la gran idea de Rousseau, que parece simple pero es dinamita pura para la época, es esta. El ser humano por naturaleza nace bueno. Y un niño no es un proyecto de adulto, un adulto a medio hacer. No, es un ser completo, con su propia forma de ser. La infancia, decía Rousseau, tiene sus propias reglas, su propia manera de ver, de sentir, de pensar. Y la educación, en lugar de intentar corregirla o aplastarla, lo que tiene que hacer es respetarla. Y ojo, que Rousseau no se quedó en la teoría, en la filosofía pura y dura. Que va. En su libro más famoso sobre el tema, Emilio, dibujó un mapa detallado de cómo es ese desarrollo natural. Lo dividió en 5 etapas muy claras. Desde que somos bebés y todo es movimiento, hasta que llegamos a la edad adulta y se forman la razón y el sentido moral. Este esquema se convirtió, literalmente, en la guía, en la hoja de ruta para muchísimos pedagogos que vinieron después. Dejad madurar la infancia en los niños. Es que esta frase lo dice todo, ¿verdad? Es una petición directa a los adultos. Por favor, no metáis prisa. No intentéis meter con calzador vuestros moldes de adulto en la cabeza de un niño. Dejemos que la infancia sea infancia, que siga su ritmo. Un concepto que hoy nos parece de cajón, pero que en su momento fue una bomba. Bueno, y con esta base filosófica tan potente de Rousseau, empezaron a surgir los valientes. Los primeros pioneros que dijeron, vale, esto suena muy bien en un libro, pero ¿y si lo probamos de verdad? Y claro, cada uno lo llevó a su terreno, interpretó estas ideas a su manera y empezaron a nacer modelos de escuelas súper experimentales y únicos. Y aquí tenemos a 3 de los grandes. Todos partían de Rousseau, pero cada uno tiró por un lado. Por ejemplo, Froebel, a él le debemos el kindergarten, el jardín de infancia. Estaba convencido de que la herramienta de aprendizaje más potente que existe es el juego. Luego está Pestalozzi, que era un poco más pragmático. Decía, sí, la naturaleza del niño es la clave, pero necesita un guía, un maestro que le acompañe. Y después tenemos a Tolstoy, sí, el escritor, que se fue al extremo y apostó por la libertad, pero la libertad absoluta. Es que para Tolstoy la cosa era muy clara. La libertad no era una herramienta para aprender mejor, no. La libertad era el objetivo final. En su escuela, en Yasnaya Poliana, los chavales podían decidir si entraban a clase o no. Podían decidir si hacían caso al maestro o no. Él estaba convencido de que el orden de verdad no se impone, sino que aparece solo, de forma natural, cuando el propio grupo siente que lo necesita. Una idea radical, desde luego.
Claro, al principio eran como islas, experimentos aislados, pero poco a poco estas ideas empezaron a coger fuerza, a contagiarse, y lo que eran iniciativas sueltas se convirtió en algo mucho más grande, en un movimiento pedagógico internacional muy organizado que se conoció como la Escuela Nueva. El objetivo ya no era solo experimentar, era crear una alternativa real y sistemática a la escuela de toda la vida. Y esto no fue algo que surgiera de un día para otro, ¿eh? Estaba muy pensado. Primero, aparecen escuelas pioneras, como Abbotsholm en Inglaterra, que sirven de modelo. Después, para que no se quedara cada una en su rincón, se crea una oficina internacional que las pone en contacto, que comparte ideas. Y el momento clave llega en 1921. Ahí, una liga internacional se sienta y dice, a ver, vamos a poner las cosas claras. ¿Qué requisitos tiene que cumplir una escuela para que la consideremos una escuela nueva de verdad? ¿Y qué hicieron? Pues ni más ni menos que una lista. Una lista con 30 puntos. 30 principios que una escuela tenía que cumplir a rajatabla si quería tener, digamos, el sello oficial de escuela nueva. Y algunos de esos 30 puntos eran, bueno, para la época, eran alucinantes. Por ejemplo, la escuela ideal no estaba en la ciudad, tenía que estar en el campo. Debía ser mixta, con niños y niñas juntos, algo que era un escándalo para muchos. Se le daba la misma importancia a aprender carpintería o a cuidar animales que a las mates. Los propios alumnos formaban una especie de gobierno, una república escolar, y las clases de teoría solo por la mañana. Vamos, nada que ver con lo que había. Y toda esta corriente, por supuesto, también llegó a España. Aquí tuvimos figuras súper importantes como Francisco Giner de los Ríos, con la famosa Institución Libre de Enseñanza. Él tenía una frase que lo resumía todo. Un día de campo vale mucho más que un día de clase. Y también, por otro lado, a Ferrari Guardia y su Escuela Moderna, un proyecto mucho más radical, anarquista, basado en la ciencia, en el racionalismo y sin ningún tipo de examen, premio o castigo. Pero esperad, que la cosa no acaba aquí. La revolución siguió avanzando, y ya en la segunda mitad del siglo XX, algunos pensadores decidieron llevar estas ideas hasta el límite, hasta su consecuencia más extrema. Ya no se trataba de cambiar los métodos de la escuela, se trataba de cuestionar si la escuela, como institución, debía siquiera existir. El caso más conocido de esto es, sin duda, la Escuela Summerhill, fundada por A.S. Neill. Su filosofía era una vuelta de tuerca más a la idea de libertad. Para él, lo único, lo absolutamente prioritario era que el niño fuera feliz, su bienestar emocional. ¿Y las clases, los contenidos académicos? Pues eran algo secundario. Neill estaba convencido de que un niño feliz, por sí solo, aprendería lo que necesitase cuando de verdad lo necesitase. El objetivo de la educación no era el conocimiento, era la felicidad. Es que, como dice en esta cita, para Neill el objetivo no era fabricar académicos brillantes, era educar a personas felices. Su razonamiento era muy directo. Una persona que es feliz de verdad, que está emocionalmente sana, no tiene la necesidad de hacerle daño a nadie. Todos los problemas del mundo, el odio, las guerras, todo para él nacía de una misma raíz, la infelicidad. Y justo cuando parece que ya no se puede ser más radical, llega Ivan Illich y sube la apuesta. Su propuesta es la definitiva, la desescolarización. Su argumento es tremendo. Dice que la escuela no ayuda a aprender, sino todo lo contrario. Lo secuestra, lo encierra en 4 paredes y le pone un horario. ¿Su solución? Acabar con la escuela obligatoria. Así de simple. Y devolver el aprendizaje a su sitio natural, la comunidad, la vida real, la curiosidad de cada uno. Este viaje que hemos hecho desde las ideas de Rousseau hasta la propuesta radical de Illich nos deja claro que el debate sigue muy vivo. Es esa tensión constante entre la estructura y la libertad, entre acumular conocimientos y buscar el bienestar. Hoy en día, cuando se discute sobre los deberes, sobre los exámenes, sobre si es mejor un método u otro, en el fondo lo que estamos escuchando son los ecos de toda esta revolución. Y la gran pregunta, claro, sigue ahí, en el aire, y es quizás más importante que nunca. ¿Para qué sirve la escuela de verdad? ¿Cuál es su auténtico propósito?